Desde hace más de un año, la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado trabaja en la Ley de Función Pública, que deberá sustituir a la actual Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa, que data de 1961 y a la que desde 2009 solo se le han hecho 15 modificaciones. La nueva ley pretende regular las relaciones entre las instituciones del Ejecutivo y los servidores públicos, en temas como ascensos, salarios y sanciones cuando se cometen infracciones. Asimismo, garantizar que los ciudadanos tengan un servicio de calidad de parte del aparato del Estado. Sin embargo, algunos sindicatos han salido al paso y han cuestionado el borrador de ley que presentó a los diferentes sectores la Subsecretaría. Entre esos señalamientos se encuentra que no existe una consulta amplia para la elaboración de esa normativa. Además, se cuestiona que con la nueva ley se prevé coartar la libertad sindical a través de la suspensión de estos gremios de manera arbitraria y que en las nuevas instituciones que se crearán con esta normativa no estará incluida la representación de los empleados públicos. Por otra parte, la Subsecretaría ha enviado al presidente de la República, Mauricio Funes, un decreto que promueve la participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas de cada instancia del gobierno. Por ello, hoy tenemos en nuestro set a Antonio Morales Carbonell, subsecretario de Gobernabilidad y Modernización del Estado, para que nos hable un poco sobre estas dos propuestas que han sido elaboradas por la institución que él dirige. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. José Antonio Morales Carbonell realizó sus estudios superiores en Bélgica, en la Universidad Libre de Bruselas, en la que estudió una licenciatura y un doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, además de obtener una maestría en Derecho Internacional. En su experiencia profesional se destaca que de 1997 al 2001 fue coordinador de la representación en Europa de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción. En 2004 trabajó en la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico y Social como coordinador del proyecto Participación de la Sociedad Civil en las Relaciones Económicas y de Cooperación de la Unión Europea con Centroamérica. 2 años después fue oficial del programa de la Oficina de Oxfam América Central, México y el Caribe. En el 2009, con la llegada de Mauricio Funes a la presidencia, fue nombrado como titular de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado. Hoy está en nuestro set para hablar del trabajo de esta institución, encargada de hacer más eficiente al Estado mediante, entre otras cosas, la apertura de espacios de participación ciudadana y la profesionalización de los funcionarios. Son temas importantes, de los que aquí se habla, ya saben, francamente. Bienvenidos a Francamente, saludamos a todos aquellos que nos sintonizan desde muy temprano, aquellos que nos ven a través de la web en www.tvx.com.sv, también aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook, en francamente.tvx y a través de Twitter en @francamentetvx. Desde ese momento los invitamos a poder seguirnos en las redes sociales y participar de esta entrevista. Esta mañana conversaremos con el subsecretario de Gobernabilidad y Modernización del Estado de la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia, José Antonio Morales Carbonell. Con el subsecretario queremos abordar algunos temas que maneja su subsecretaría, hablar un poco de su gestión a 4 años de gobierno y hablar sobre temas como la ley de la función pública y también la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas. Subsecretario, bienvenido a Francamente. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar contigo en este programa. Quisiera que comenzáramos la entrevista conociendo cómo usted hace su autoevaluación a 4 años de gobierno. ¿Cómo ha visto el trabajo de la subsecretaría, una subsecretaría nueva en operaciones en el país? ¿Cómo ha visto ese trabajo? Sí. Bueno, yo creo que tenemos muchos logros, pero también desafíos que tenemos que terminar antes de que finalice la gestión. La subsecretaría lo que busca realmente es contribuir a generar condiciones para la gobernabilidad democrática en el país y para que la administración pública esté en condiciones de poder responder a las demandas de los ciudadanos con eficiencia, con prontitud, con calidad, como se lo merecen todos los salvadoreños y salvadoreñas. En ese sentido, el trabajo nuestro buscó desde el inicio fortalecer a la administración pública, apostarle a lo público. Tradicionalmente, y las concepciones neoliberales habían inducido a un concepto de disminución del Estado, del rol del Estado mínimo. Correcto. Lo que nos llevó prácticamente a pelearnos los últimos lugares en América Latina en materia de servicio civil. Si usted ve las encuestas del Banco Interamericano de Desarrollo,
estábamos en los últimos lugares en materia de servicio civil en América Latina. ¿Por qué? Porque no se creía y no se apostaba realmente en la institucionalidad estatal, en la administración, en fortalecerla. Por lo tanto, una de las decisiones más importantes que tomamos, de hecho hicimos un diagnóstico de la gestión de los recursos humanos en el Estado, un diagnóstico con los sindicatos también de cómo veían ellos las condiciones laborales en el órgano ejecutivo, y lo que encontramos fue un desorden muy grande en la administración pública, un nivel alto de discrecionalidad, tanto en la forma de ingresar a la administración pública, en la forma de progresar dentro de ella, desorden en materia de prestaciones, en materia salarial. Había que ordenar, había que realmente reestructurar la administración, y por eso es que iniciamos todo el trabajo de profesionalización de la administración pública, o sea, poder realmente tener una administración integrada por hombres y mujeres con las competencias, con los criterios de mérito, de vocación de servicio necesarias para el buen desempeño de sus tareas. Y de ahí surge la idea de trabajar en un nuevo marco legal, que es el anteproyecto de ley de la función pública. Perfecto. Subsecretario, antes de entrar en detalles sobre este anteproyecto, quiero que por ahí nos deje claro por qué la importancia de apostarle a la gobernabilidad democrática y específicamente al fortalecimiento del sector público. Un sector público que usted ha dicho, en el marco de un esquema neoliberal, había quedado relegado. ¿Por qué es importante ahora recuperar esa figura y fortalecerla? Porque los ciudadanos tienen derecho a tener servicios de calidad, y por lo tanto tienen derecho a exigirle al Estado que le proporcione esos servicios de calidad, que atienda sus demandas con eficiencia y con calidad. Y eso no se puede hacer si no se fortalece la administración. Eso no se puede hacer si no integra la administración a hombres y mujeres con las competencias requeridas y con la entrega necesaria para cumplir con su función. Los estados iberoamericanos, al firmar la Carta Iberoamericana de la Calidad, aceptaron y reconocieron ese derecho, y por lo tanto no podemos delegar en otros lo que es responsabilidad nuestra hacer. Por eso fue fundamental, por eso fue que también trabajamos en todo lo que es el fortalecimiento institucional y la gestión de la calidad, ¿verdad? La calidad debe de desarrollarse dentro del sector público también. Perfecto. Usted en la rendición de cuentas, en el ejercicio de rendición de cuentas que se realizó unas semanas atrás, decía que estaba de alguna forma comprobado que en estados profesionalizados son aquellos que reflejan mayor crecimiento económico. ¿Podemos entender esa vinculación entre un estado profesionalizado y un mayor rendimiento a nivel económico, bueno, y en un país como este que lo requiere? No, totalmente. O sea, eso está comprobado internacionalmente. No solo son los que tienen mayor niveles de desarrollo económico y social, son los que mejores éxitos en su lucha contra la corrupción han alcanzado, los que mayores niveles de transparencia reflejan y donde los ciudadanos gozan de una mejor confianza de sus instituciones. Eso está demostrado internacionalmente, y por eso es que es una apuesta tan estratégica el dotar a El Salvador de un Estado con esas características, ¿verdad? Es fundamental. No podemos, acuérdese, hay políticas también de largo plazo. ¿Por qué es tan importante? Disculpe que me detenga en esto. Para asegurar la gobernabilidad, la estabilidad de un país, el tener una administración estable, porque es la única forma de darle continuidad a las políticas públicas, ¿verdad? Es la única forma de garantizar la provisión de servicios de manera continua. Usted ve, hay países, y nosotros ponemos a menudo ejemplos de países, el caso de Bélgica, por ejemplo, que lo conozco muy bien, que estuvo sin gobierno durante mucho tiempo. Sí. Bueno, le dieron el récord Guinness, porque no se ponían de acuerdo entre las comunidades walonas y flamencas y no elegían gobierno. Pero la estabilidad fue total. O sea, la ciudadanía continuó recibiendo sus servicios, el Estado resolviendo los problemas de los ciudadanos. ¿Qué más importante para la estabilidad y la gobernabilidad de un país que una administración profesional que no fluctúe con los cambios de gobierno? Porque el problema acá es que llega un cambio de gobierno, ¿verdad? Y toda la acumulación que existe en la administración pública, toda la expertise, el conocimiento, la experiencia se pierde, porque el que llega, ¿verdad? o saca y vacía de la administración, vacía talentos la administración, o no le da continuidad a políticas importantes simplemente porque fue el gobierno anterior que las inició. Entonces, debe de haber continuidad, y una forma de garantizar la continuidad de las políticas públicas es profesionalizando la administración. Ahora, subsecretario, esto es un cambio total de paradigma dentro de la administración pública sobre cómo ha venido siendo ejercido el servicio civil dentro de la administración pública en el país. ¿Ha sido difícil de alguna forma ordenar la casa en ese sentido, teniendo en cuenta que aún no está aprobada esta ley, está ahora en discusión en la Asamblea Legislativa? ¿Ha sido difícil este proceso de ordenar? ¿Se ha encontrado con resistencia dentro de la administración pública? Es difícil, todo cambio genera resistencias, y genera resistencias sobre todo de aquellos que se han favorecido hasta ahora del
del orden o más bien del desorden establecido en la administración pública. En río revuelto dicen ganancia de pescador. Yo creo que cuando no hay normas muy establecidas que se cumplen, pues bueno, se puede sacar provecho de muchas cosas. Por ejemplo, el clientelismo político es una de ellas. ¿Cómo reducir? Usted sabe, una administración clientelista es una administración cara, porque al final se sustituyen otros criterios a los criterios del mérito, a los criterios de la identidad. Es más bien la confianza, el amigo, ¿verdad?, que quiero colocar en un determinado puesto y no tanto, ¿verdad?, la preparación que tenga la persona para asumir sus funciones. Entonces, realmente el cambio cultural es muy fuerte, es muy fuerte, porque es pasar de un concepto patrimonialista, clientelista de la administración pública a respetar la administración, a relacionarse con ella de manera respetuosa, ¿verdad?, y garantizando que el mérito y el desempeño se conviertan realmente en las credenciales de ingreso y de progreso en el sistema de empleo público. Mire, este es un derecho humano reconocido por la mayor parte de los convenios internacionales de derechos humanos, el ingresar a los cargos públicos de su país sin discriminación alguna de ningún tipo, ni política, ni racial, ni religiosa, ni económica, ni social. Y al profesionalizar la administración, lo que estamos haciendo es creando las condiciones para que este derecho humano pueda realizarse y que usted pueda ingresar sin ninguna carta de recomendación de nadie, simplemente presentando su disposición a trabajar por el país, ¿verdad?, y a desempeñar sus funciones adecuadamente y comprobando que tiene la formación requerida. Entonces, al final es hacer realidad este derecho que hemos ratificado en muchas convenciones, ¿verdad?, pero que ha brillado por su ausencia, y permitir que en este país hayan ciudadanos más libres, que puedan estar tranquilos, pensar como quieran, en la medida en que yo desempeñe mis funciones en la administración pública y cumpla con los resultados por los cuales se me contrató, yo debería estar tranquilo y tener estabilidad laboral para ejercer mis funciones. Usted ha hablado del tema de cambiar también un estado clientelar en cuanto a la otorgación del servicio civil en la función pública. Es decir, ¿se está enfrentando realmente a la manera en la cual se distribuye, se genera incentivo por parte de los partidos políticos dentro de la administración pública? Es decir, no es un trabajo cualquiera el que está planteando, subsecretario. ¿Esto cómo logra tener algún tipo de medida en los partidos políticos? ¿Ha tenido alguna respuesta favorable por parte de ellos cuando se plantea esa situación de no ver al Estado como un botín de campaña, para pagar favores? Sí, yo creo que el diálogo tenemos que incrementarlo y profundizarlo con los partidos políticos, porque aun cuando se ofrezcan puestos en el periodo electoral, no van a haber suficientes puestos en la administración pública para cumplir con esas promesas. Yo creo que es una mala política el hacerlo. Y yo creo que al final lo que los partidos políticos necesitan, si piensan a largo plazo, lo que necesitan para poder impulsar adecuadamente sus programas de gobierno es una administración profesional y eficiente. ¿De qué les sirve a los partidos políticos llegar al poder y encontrarse con una administración incapaz de darle una buena implementación a sus políticas públicas o proporcionar servicios de calidad? Entonces todos los partidos tienen que ganar. Yo sé, esto se enfrenta a esa tradición clientelista, pero es una tradición que no paga, porque mire, las administraciones clientelistas, lo repito, son costosas, son ineficientes, ¿verdad? Le cuestan caro al contribuyente, porque a veces usted, una persona bien preparada puede realizar lo que 10 sin los conocimientos y las competencias requeridas van a intentar hacerlo. Entonces yo creo que si pensamos en el futuro del país, vamos a darnos cuenta de que tenemos mucho que ganar con una administración profesional. Excelente. Subsecretario, tengo que ir a un primer corte. Vamos a seguir hablando ya ahora en detalle sobre la ley al volver de la pausa. Vamos a nuestro primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con el subsecretario de Gobernabilidad y Modernización del Estado. Él es el subsecretario José Antonio Morales Carbonell. Hablamos en este momento sobre la importancia de una ley de función pública. Ya teníamos el contexto en el primer bloque de esta entrevista, subsecretario. Entramos entonces a la realidad sobre qué escenarios que se plantea esta ley, es decir, qué tipo de servicio civil hemos tenido hasta este momento y por qué ahora la ley de servicio civil deja de ser aplicable en el país. Mire, la realidad es que nunca se aplicó. ¿Verdad? O sea, es una ley que nunca fue reglamentada, que data de 1961, pero que nunca hizo posible la existencia de una carrera administrativa en la administración pública, a pesar de que tiene rango constitucional. Esta carrera está en la Constitución. Pero la estructura de comisiones de servicio civil y tribunales, estas comisiones
prácticamente casi nunca tuvieron que ver con temas de ingreso a la función pública, desarrollo de una carrera. Era una estructura que tampoco iba a permitir el desarrollo de una carrera tal como estaba concebida, porque era una estructura integrada por representantes del titular de la institución, de los trabajadores y del Tribunal de Servicio Civil, 3 personas que no siempre tenían ni el tiempo ni las competencias requeridas para poder desarrollar todo lo que implica la gestión estratégica de los recursos humanos. Entonces, no hubo. Cuando hicimos el diagnóstico de las unidades de recursos humanos, lo que nos dijeron, miren, nosotros funcionamos para temas disciplinarios, pero en materia de carrera y de ingreso a la función pública, la ley dice que habría que hacer publicidad de las plazas, llamados a concurso, pruebas, elección de ternas, sometimiento de estas ternas a los titulares, todos esos procedimientos nunca se realizaron. Y actualmente algunas instituciones lo realizan, otras no lo realizan, unos utilizan ciertos tipos de pruebas, otras. Lo que queremos es homogenizar esos procedimientos en el marco de una nueva ley. Que finalmente exista un ente rector, y ese es como un poco el meollo y la clave de esta nueva propuesta, un ente rector de la función pública que pueda realmente garantizar todo ese proceso. Que haya un concurso público, que el ciudadano conozca cuando se abre una plaza en una institución, que pueda presentarse, que pueda hacer todas sus pruebas y que realmente se escoja la terna de mejores calificados, que es la que se propondría al titular para que él pueda escoger entre esa terna a la persona mejor calificada, que la considera más competente para ese puesto. ¿De qué se trata todo esto? De reducir el nivel de discrecionalidad en el manejo de los recursos humanos del Estado. ¿Verdad? Y que todo esto pase por un proceso de selección y con garantías de objetividad, ¿verdad? De tal manera, como decía antes, que el mérito, el desempeño de la persona y su vocación de servicio sean los fundamentos de la nueva administración pública. Quiero referirme siempre a esta ley del servicio civil que continúa vigente. Usted ha dicho, si en algo se pudo haber aplicado, pudo haber sido en aquello relacionado a lo sancionatorio, no tanto al tema de la formación pública. Entiendo que es así. En dado caso, si la ley funcionó, fue más para la sanción que para... Para el tema de carrera, no. Para el tema de carrera no funcionó. ¿Qué tipo de sanciones se contemplaban en esta ley de servicio civil? Le pregunto porque por ahí también se pudo haber visto muy débil ese esquema, porque se siguieron presentando casos en los cuales, no sé, aplicar a un trabajo implicaba algún tipo de dádiva, algún tipo de ofrecimiento. ¿Era efectivo el tema sancionatorio también en esta ley? Sí, por faltas en el ámbito laboral. Sí, las comisiones tenían conocimiento de las faltas, discutían, se sometían a veces al Tribunal de Servicio Civil, pero eran más bien por temas de faltas laborales, o sea, no por temas vinculados al hecho de si se habían hecho pruebas para ingresar o no a un cargo público, o si alguna persona había tenido o no la posibilidad de progresar en el marco de la carrera administrativa, que nunca existió. Para poder tener un sistema moderno de empleo público se necesita una nueva institucionalidad, ¿verdad? Y se necesita al mismo tiempo, tal como lo prevé la ley de la función pública, de un instituto de formación pública, que habrá que crearlo en función de las capacidades y los recursos que tengamos, pero se necesita un ente que esté viendo por la formación del funcionario, que pueda desarrollar planes de carrera, de tal manera que una persona que ingresa con un nivel de formación X pueda ir ascendiendo y subiendo en el marco de la carrera y desarrollándose dentro de la administración, que es lo que nunca hubo, porque eso es lo que nos decía, mira, el funcionario se siente decepcionado en ese sentido de no poder progresar y de no poder desarrollarse, y lo que queremos es abrir esa posibilidad real, porque eso va a tener una repercusión tremenda sobre la forma en cómo la administración va a brindar servicios, va a atender a los ciudadanos. La formación es fundamental. Somos yo creo que de los pocos países en América Latina, si no el único, que no cuenta con un instituto superior de administración pública y que no cuenta con un ente rector de la función pública. Nosotros desde la subsecretaría hemos asumido parcialmente algunas de esas funciones, pero tiene que ser un ente rector con todas las características, con todos los recursos necesarios el que pueda desarrollar esa tarea. Ahora, cuando se habla de un ente rector, estamos hablando de la autoridad, rectora de la función pública. Entiendo que también dentro de eso se incluye el Instituto Nacional de Formación de la Función Pública y el Tribunal Disciplinario. ¿Son 3 instituciones o hablamos de 2 instituciones, subsecretario? Sí, son varias instituciones, sí, los que conforman el ente. Eso está en discusión, ¿verdad? O sea, el instituto es algo que ya está discutido y aprobado. El tema del tribunal está discutiéndose, justamente ahorita está en el proceso de discusión la ley, ¿verdad? Para ver cuál es la figura más apropiada, ¿verdad? Aún la forma de elección del tribunal, quiénes proponen, cómo se elige, son
parte de los temas que se sometieron a consulta ciudadana. Quiero decirle que... Solo una cosa, sí. ¿Se está contemplando dentro de ese marco que la propuesta pueda venir también de los trabajadores? De la Claro, elección? por supuesto, por supuesto. Sí. Eso es una de las demandas del sector sindical y creo que es importantísimo. Mire, el sector sindical reaccionó como reaccionó porque yo creo que el tema de los derechos laborales había que desarrollarlo aún más en la propuesta, ¿verdad? Y creo que oportunamente nosotros conversamos con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, con el Programa Nacional de Naciones Unidas, el PNUD, y iniciamos un diálogo a profundidad con los sindicatos. Además, tuvimos expertos de la OIT que vinieron a El Salvador, que nos ayudaron a debatir y a identificar los temas de preocupación del sector sindical, y desde entonces hemos venido discutiendo punto por punto con los sindicatos los temas de preocupación. Una de las grandes preocupaciones de ellos también es que ese ente rector pueda garantizar el mayor nivel de objetividad a la hora de desarrollar estos procesos de ingreso a la función pública, para no caer, ¿verdad?, en otro extremo en donde se politicen estas entidades y al final no haya realmente un ingreso por mérito y por desempeño, sino por clientelismo, ¿verdad?, o por afinidades políticas. Claro. Y esto. Entonces, yo diría, nosotros no hemos tenido, lo que hemos hecho es empezar ese diálogo a profundidad, ampliarlo. Yo calculo que a finales del mes de agosto habremos construido un texto con un mayor consenso, incorporando las propuestas del sector laboral y sindical, que son muy buenas. Muchas de ellas lo que buscan al final es que se haga realidad el concepto de administración pública y de estabilidad laboral, porque eso es importante, que no es inamovilidad. O sea, tampoco los trabajadores están pidiendo un régimen de inamovilidad. Por supuesto que alguien que está en la administración pública y no cumple con los objetivos por los cuales se les contrató ni trabaja, pues también hay todo el derecho a proceder adecuadamente a la desvinculación laboral, siguiendo adelante el debido proceso. Tampoco se trata de que uno pueda eternizarse en la administración sin hacer nada, no ese es el propósito. La profesionalización no busca eso en lo absoluto. Al contrario, hay todo un sistema de evaluación del desempeño que tiene que acompañar una administración profesional que permite que el trabajador vaya desarrollándose y cumpliendo con sus propósitos, con las metas para las cuales se le contrató. Y que existe esa carrera profesional dentro de la administración pública. Y que pueda hacer carrera. Claro. O sea, el instituto diseñaría. De hecho, ahorita nosotros estamos diseñando programas piloto mientras se crea este nuevo marco legal, y estamos trabajando en la subsecretaría en un manual de dotación de personal para poder realmente aplicarlo de manera estandarizada en todas las organizaciones del órgano ejecutivo, que permita identificar aquellas pruebas, aquellos procedimientos que hay que respetar a la hora de proceder a contratar a alguien en la administración pública. Entonces, estamos trabajando, no hemos esperado a tener el marco legal completo, ¿verdad? Lo que queremos es tener ese marco legal antes de que finalice esta gestión, porque de lo contrario, todo lo que hemos avanzado, que de hecho ya lo reconocen hasta los barómetros internacionales de la función pública, que nos colocan como el país de América Central con mayores progresos entre el 2009 y el 2012, que todo eso que hemos avanzado no se pierda. Ese es el propósito de un nuevo marco legal, y que pueda haber realmente sostenibilidad de todo este proyecto. Perfecto. Subsecretario, usted ha mencionado, y quiero que profundicemos sobre ese Instituto de Formación de la Función Pública, porque si bien se ha señalado que ahí podríamos estar identificando uno de los principales déficits de este marco regulatorio actual, ¿qué atribuciones viene a tener este instituto que finalmente logran llevar a la administración pública a los funcionarios y servidores públicos adecuados y que finalmente les otorgan estabilidad? Sí, no, o sea, el que garantiza el ingreso por mérito es el ente rector, ¿verdad? Sí. De la función pública. El instituto es el ente especializado en todo lo que es la formación y la capacitación del personal de la administración pública. Una vez ya contratado. Una vez ya contratado, por supuesto. supuesto. Y el que diseña los planes de carrera para que una vez se ingresa a la administración usted tenga absoluta claridad de cómo puede, a partir del puesto en el que se encuentra, ascender, progresar en su carrera hasta llegar a los máximos escalones. El problema ahora es que uno no quiere llegar a los máximos escalones porque también hay, y eso es un tema en donde la ley va a introducir un poco más de claridad. A veces pensamos que todos los cargos son cargos de confianza. Hay gente que en vez de asumir un puesto de dirección mejor no lo asume, porque dice, si lo asumo van a decir cambia de gobierno, viene el siguiente y va a decir este es un cargo de confianza y me va a quitar. Entonces, hay que limitar los cargos de confianza. ¿Cómo se opera eso en la ley, el tema de los cargos de confianza? Se establece un límite, se establece un número de cargos de confianza, entre 7 y máximo 10
para las instituciones. Es un tema que está en discusión, pero en fin de cuentas lo que se quiere es que haya cargos estratégicos que no sean vulnerables a los cambios de gobierno. Le pongo un ejemplo. Sí. Un jefe de recursos humanos no debería ser un cargo de confianza, porque para hacer aplicar la ley, y sobre todo la ley de la función pública, necesitamos jefes de recursos humanos que puedan realmente señalar cuando se comete una arbitrariedad. En un esquema de cargo de confianza, ¿qué jefe de recursos humanos le va a señalar a usted cuando esté cometiendo una arbitrariedad? Pues si es de su confianza, usted lo puede despedir en el momento en que quiera. Entonces, un cargo de esos debe ser un cargo de carrera para que tenga la fuerza, la capacidad para señalar una arbitrariedad sin temor a que lo vayan a despedir. Y así hay cargos de carrera, muchos cargos de carrera que en el marco de la nueva ley quedarían realmente protegidos. Perfecto. Subsecretario, tengo que ir a una nueva pausa. Tengo todavía algunos temas pendientes por discutir sobre la ley, o lo vamos a hacer al volver. Okay, perfecto. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con el subsecretario de Gobernabilidad y Modernización del Estado. Hablamos ya en este momento sobre la operatividad de esta ley y yo quiero referirme a un tema, subsecretario, al tema salarios. Realmente usted ha dicho, bueno, será la autoridad rectora en definitiva quien defina quién ingresa a la administración, pero ¿cómo vamos a garantizar que el salario corresponde también a la persona indicada? Porque, por ejemplo, se puede consultar ahora en los portales de transparencia algunos salarios que exceden inclusive al de algunos directores, o algunos directores tienen más que un salario que un ministro. ¿Cómo vamos a regular el tema de la escala salarial? Yo creo que ese es el reflejo del desorden en la administración pública, que hay que resolver. Y no solo es salario, es prestaciones también. Te examina los ministerios y le pone número a las prestaciones sociales que tienen y va a ver las inequidades, los desequilibrios que existen. Claro. Y es producto de la inexistencia de un ente rector que haya ordenado esto a través de los años. Y es algo que no se puede resolver de un día para otro, pero hay que iniciar ese proceso y de hecho lo hemos iniciado. Mire, para resolver el tema salarial, primero teníamos que describir todos los puestos, todos los perfiles de todos los puestos del órgano ejecutivo. Claro. Esa labor nos llevó prácticamente 2 años de trabajo, valorar los puestos. Utilizamos una metodología internacional del grupo Hay Group, para poder hacer esa valoración en función del nivel de complejidad, el nivel de responsabilidad de solución de problemas que aporta el puesto. Y eso nos permitió clasificar los puestos en 19 niveles de 19 niveles y en 4 segmentos, del técnico, operativo, gerencial, directivo. Y luego con ese ordenamiento sí se pudo establecer el nivel de dispersión salarial que existe y pudimos también elaborar una propuesta de política salarial que permitiría en un periodo, el cálculo que hemos hecho, un periodo de 5 o 6 años, porque eso implica un gasto, una inversión, y hay que saber con lo que se cuenta, ser realistas también, y por eso hicimos un plan para que unos 5 o 6 años poder llevar a las personas que están en los niveles de inequidad negativa, que están subpagadas por la labor que desarrollan, hasta el salario meta que les corresponde en función de ese ordenamiento que hicimos en el órgano ejecutivo. Esa propuesta está ya en manos del gobierno, ¿verdad? Hace falta nada más tomar la decisión de implementarla, y yo creo que eso sí va a venir a resolver el tema. El órgano rector va a tener una facilidad muy grande para hacerlo. O sea, si ustedes se dan cuenta, todos esos problemas son el resultado de la inexistencia de un órgano rector de la administración pública que no asumió esta función durante años. El tema, por ejemplo, la forma de contratación. Cuando este gobierno llegó al poder, había alrededor de 43,000 personas en todo el estado desarrollando cargos permanentes, o sea, funciones esenciales para el funcionamiento de la administración pública, que estaban contratados bajo la figura no de ley de salario, sino de contrato, lo que le generaba una inestabilidad laboral muy fuerte. Eso comenzó a hacerse desde los años 2002, 2003 creo. Empezaban a sacar a la gente ley de salarios con el argumento que al pasarlos a contrato les podían aumentar el salario, pero a cambio de eso perdían su estabilidad laboral. Correcto. Y así fue aumentando a lo largo de los años, a tal punto de que en el 2009, cuando llega el gobierno del presidente Funes, habían 43,000 personas. Desde esa fecha para acá, a través del instructivo de relaciones laborales del órgano ejecutivo
que emitió la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, se inició todo ese proceso de traslados. Se le pidió a todos los titulares de la administración que examinaran los puestos y que aquellos cargos que eran de naturaleza permanente, esenciales para el funcionamiento de la administración, que fueran siendo trasladados a ley de salario. Ese proceso ya se inició, hay que completarlo, ¿verdad? Pero realmente es básico, es fundamental, porque sin esa estabilidad es muy difícil desarrollar carrera en la administración pública. ¿Tenemos datos de cuántos de esos que estaban en ley en contrato pasaron a ser ley de salarios? ¿Se tiene ya una cifra consolidada de eso? De los 43.000 habían 17.000 que pertenecían al Ejecutivo. De esos 17.000 yo creo que alrededor de unos 5.000 ya pasaron a ley de salarios. El resto todavía falta que sean trasladados. En los otros órganos del Estado no tengo a mano las fichas, las cifras, perdón, pero el proceso se ha iniciado, ¿verdad? Espero, ojalá, que pueda concluir este año, ¿verdad? Y que todas esas personas y todos esos empleados públicos y empleadas puedan tener la estabilidad laboral que se merecen, porque realmente es la única forma de desarrollar carrera y de crear un clima laboral en las instituciones que permita brindar servicios de calidad a la ciudadanía. Subsecretario, usted a nivel comparativo, ¿cómo ve el tema salarial en la función pública respecto a otros países, por ejemplo en la región centroamericana? ¿Es un salario para la administración pública que corresponde a las funciones que debería de realizarse, o cree que sigue estando por debajo de lo que depende de los segmentos, ¿verdad? El estudio que nos dio, encontramos cargos que están sobrepagados y que están más allá de lo que realmente deberían de recibir, y otros cargos que están subpagados. En principio, una política salarial lo que buscaría es utilizar los pocos recursos del Estado para llevar a aquellos que están por abajo de su salario meta, ¿verdad?, al salario meta que les corresponde. Ese es el proceso, y congelar a aquellos que están por arriba de lo que les toca, porque no hay otra alternativa para ese caso. O sea, eso se tendría que solucionar con esta propuesta que ya han hecho ustedes. Sí. Perfecto. Sí. Subsecretario, hablemos ahora de este tribunal disciplinario para ir avanzando sobre la entrevista. ¿Qué casos son los que vienen a dirimir ese tribunal y se afecta, en definitiva, decisiones de carácter político, ese tribunal? No, o sea, mire, es más un tribunal de la función pública el que se está discutiendo. Tendría que ver las últimas contribuciones que han habido en el proceso de diálogo, pero es un tribunal que va a tener que ver no solo con aspectos disciplinarios, sino con temas relacionados con el ingreso a la función, a la carrera, con las formas de selección, con las formas en que un trabajador o trabajadora pueden desarrollarse, progresar, si hay problemas, por ejemplo, de traslados indebidos, de despidos indebidos. El tribunal tendría oportunidad de poder conocer de esos casos. Está en discusión, como le digo, la figura. Se está hablando de un tribunal de la función pública, administrativo, para desarrollar esas funciones, pero ese es un tema que lo vamos a tener mucho más claro en cuanto terminen las consultas que estamos desarrollando. Con gusto podemos venir al programa y poder presentar en su momento el texto final de las consultas. Yo calculo que a inicios de septiembre vamos a tener una mejor idea realmente de cómo queda todas las instituciones que en el marco de esta nueva ley se crearían. Excelente. Estará abierto este espacio entonces para poder discutirlo. No, le agradezco. Hay un tema, bueno, lo relativo a los sindicatos. Hasta el momento en lo que está redactado en esta ley, ¿cómo viene a cambiar la dinámica de los sindicatos del sector público esta ley? Es decir, ¿viene a normar algo sobre los sindicatos, sobre la conformación de los mismos, la perdurabilidad de los mismos dentro de las instituciones? O sea, yo creo que no van a haber cambios que vayan a afectar a los sindicatos realmente. Habían algunas disposiciones que podrían ser interpretadas como restrictivas para ellos. Eso está modificándose. Realmente, en ese sentido, la consulta ha sido extraordinaria. Yo creo que pocas veces que un país ha discutido con sus trabajadores, con sus trabajadoras del sector público, una propuesta de ley como se está haciendo ahora. Y yo digo, muchos de ellos van a terminar expertos en función pública, porque están llevando adelante debates muy serios. Yo creo que lo que va a resultar de todo este proceso es un régimen que verdaderamente pueda garantizar el respeto de los derechos laborales, el respeto de las libertades sindicales de la administración pública. Nosotros consideramos que el sindicato es un factor de desarrollo, es un factor de progreso, ¿verdad? Y por lo tanto debe tener un lugar de honor en este nuevo marco legal. Y eso es el propósito que tienen todas estas consultas, que no quede nada. Es más, hemos pedido el apoyo de la OIT porque queremos que todo lo que ahí figure en esta ley pues sea conforme con los compromisos internacionales que el Estado salvadoreño ha firmado, ¿verdad?, en los convenios internacionales de la OIT,
y que no va a haber ninguna contradicción entre ellos. Ese es el fin último. Yo estoy convencido de que vamos a lograr generar un texto que tenga el consenso de todos, porque yo creo que al final, sindicalizados o no, todos tenemos una obligación cuando entramos a la administración pública, que es brindar servicios de calidad a los ciudadanos, atender sus demandas con eficiencia, con prontitud. Si los sindicatos están claros de esa tarea, yo creo que no va a haber problema en que nos pongamos de acuerdo con una nueva ley de la función pública. Es decir, no se ha puesto ningún tipo de condicionamiento sobre las características que deben tener los sindicatos en el sector público. Más allá de las que establecen la ley vigente actual, no creo. O sea, no va a haber mayores restricciones. Lo que va a haber son tal vez mayores protecciones en algunos casos, que ese es el propósito. O sea, queremos que el trabajador se sienta protegido para poder ejercer sus derechos y no desprotegido. Queremos generar un clima laboral propicio, ¿verdad?, para poder realmente desarrollar carrera, para poder generar servicios de calidad, y eso es lo que buscamos, ¿verdad? Pero en el entendido que todos compartimos el hecho, y en eso sí no hay, creo, negociación posible, de que debe ser el mérito, de que debe ser la idoneidad, de que debe ser la vocación de servicio el fundamento de la nueva administración pública. Y en eso no podemos echar marcha atrás, ¿verdad? Yo seré, digamos, insistente en el tema de los sindicatos, subsecretario, porque ha sido el actor que, por lo menos de forma visible, ha tenido cuestionamientos sobre esta propuesta de ley, y en algún momento se refirieron inclusive a que esta ley podría venir a coartar el derecho sindical. Yo creo saber que, bueno, si se planteaba esta situación es porque o había mala información o porque algo no estaba funcionando, digamos, dentro de una propuesta original. ¿Cómo viene entonces a resolverse esa situación en la cual ellos decían esta ley vendría a coartar el derecho sindical? Mire, el problema es que, lo que le dije anteriormente, había un desequilibrio entre aquellos aspectos vinculados al derecho laboral que había que fortalecer. El enfoque estaba más en el ámbito del derecho administrativo y era necesario equilibrar en la ley estos derechos. ¿Qué sé yo? Habían disposiciones como, por ejemplo, el hecho de que había que inscribir al sindicato ante el ente rector de la función pública, y que si no se inscribía en el término que establecía la ley, el sindicato podía desaparecer. Esas disposiciones han sido eliminadas del texto, porque no ayudaban, pues, a generar un clima laboral apropiado, pero que era más a veces por desconocimiento que por una voluntad expresa de querer hacer la vida difícil a los sindicatos. Yo creo que si alguien ha creído en el trabajo de los sindicatos, ha sido este gobierno. O sea, desde que nosotros comenzamos el trabajo en la subsecretaría, se conformó una mesa con todos los sindicatos del sector público, ¿verdad? Y con ellos se ha discutido todo el proyecto de profesionalización de la administración pública, con ellos se discutió el instructivo de relaciones laborales. Lo que pasa es que es un trabajo complicado. Con ellos se está discutiendo todo el tema de la negociación colectiva, ¿verdad? Pero no es un mundo homogéneo. Entre los mismos sindicatos hay sindicatos con posiciones de un tipo, con posiciones de otra, pero lo que ha habido de parte del gobierno es una apertura al diálogo, una apertura a la discusión, y es más, en las capacitaciones que hemos dado, por ejemplo, en materia de gerencia pública, en materia de herramientas de calidad, siempre hemos involucrado al sector laboral. Por ejemplo, este año el Instituto Centroamericano de Administración Pública va a dar un curso sobre gestores de calidad. Lo vamos a dedicar exclusivamente al sector laboral y a los enlaces laborales que tienen los ministerios, porque creemos que la formación es básica y es fundamental también. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo en cuál es la finalidad del Estado, que no es favorecernos a nosotros, sino favorecer a los demás, llevar bienestar a los ciudadanos, el sindicato va a tener un lugar importante en esta administración, ¿verdad? Pero acuérdese, las prácticas de clientelismo político no solo fueron los partidos políticos las que lo ocuparon, también algunos sindicatos las utilizaron, cerrando a veces alguna institución a cambio de determinadas plazas en la institución. Los mismos funcionarios ocupaban estas prácticas para apoderarse de los puestos. Entonces, el clientelismo ha atravesado a todos los sectores. Si todos los sectores nos ponemos de acuerdo en que de ahora en adelante va a ser realmente el mérito, la formación, la capacidad del individuo, la que va a ser determinante para ingresar, y sobre todo el deseo de servir a los ciudadanos, porque eso es fundamental. Entonces yo creo que va a ser fácil poder llegar a acuerdos sostenibles y a tener una ley que realmente saque al país de la situación en la que está. Nos quedamos con esa reflexión, subsecretario. Vengo con otro tema al volver de la pausa. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente.
Continuamos en Francamente, ya estamos ya sobre nuestro último bloque de esta entrevista. Subsecretario, vamos a ir cerrando con el tema de la Ley de Función Pública y quiero quizás que nos vayamos refiriendo al aspecto de la continuidad de políticas públicas, como también el hecho de generar sostenibilidad, que sean perdurables sus trabajos dentro de la administración pública, también genera sostenibilidad de las políticas que se diseñan. Explícanos eso, cómo viene a tener tal como le decía en el corte, ¿no? O sea, usted no puede estar aprendiendo a hacer las cosas cada 5 años, que es lo que sucede cuando no hay una administración pública profesional que tenga continuidad. El que llega a inventar de nuevo todo, desconociendo todo lo que hizo el gobierno anterior. Y no solo eso, despidiendo a veces y vaciando, como decía yo, de talento humano en la administración pública. Tiene que haber acumulación de experiencias, de conocimiento, si no es comenzar de cero. Mire, lo que se gasta en formación es importante, lo que se gasta son sumas importantes para preparar, para desarrollar al personal. ¿De qué sirve invertir todo ese recurso si en 5 años esa gente va para afuera? ¿Verdad? Simplemente porque llegó un gobierno nuevo. Esos son recursos del contribuyente, que no pueden tirarse a la basura de esa forma. Entonces, para formar una administración profesional tiene que haber estabilidad, tiene que haber continuidad. De lo contrario, este país no va a salir del subdesarrollo y la pobreza. Cada quien llega inventando y no le da continuidad a lo que hizo el anterior, porque no, tiene que haber acuerdos de país. Los planes para salir de la pobreza y avanzar al desarrollo tienen que ser planes no de 5 años, tienen que ser planes de 20, 30 años. Correcto. Más. Y tiene que haber un acuerdo de nación de que sea cual sea el gobierno que llegue, le dé continuidad a esos planes con gente competente, preparada, con experiencia y que tenga estabilidad. Si no, no salimos. Cada 5 años hay que empezar a inventar, y en el caso de las alcaldías, cada 3 años, ¿verdad? Yo creo que no hay forma más absurda de gastarse el dinero del pueblo de esa manera que esa, ¿no? Yo creo que eso hay que cambiarlo, ¿verdad? Si vamos a invertir, invirtamos en darle sostenibilidad a lo que estamos haciendo y continuidad para poder realmente llevarle progreso a las familias salvadoreñas. De acuerdo, subsecretario, ha quedado claro la importancia de esta ley. ¿Cómo se está evaluando usted hasta ahora la discusión que se tiene en la Asamblea Legislativa? ¿Podríamos esperar realmente que sea aprobada antes que termine esta gestión? Mire, yo confío en que todos los partidos políticos van a entender la importancia que tiene apoyarse realmente en una administración moderna cuando ellos lleguen al poder. Y espero que esa sea la actitud que prevalezca. No sé, todavía tenemos que presentarles el texto final que saldrá de todas estas consultas. Quiero decirle que hemos hecho consultas con más de 100 instituciones, tanto del órgano ejecutivo, del sector justicia, de la academia, de fundaciones, de organizaciones sociales, de sindicatos, y la que estamos desarrollando ahora pues es una consulta adicional con el sector sindical por las reacciones y por las preocupaciones que surgieron. O sea, es una consulta amplia y no formal, porque yo invito a que comparen la propuesta inicial que presentamos con el texto que va a resultar de todo este proceso. Es un texto real donde vamos a tratar de incorporar las propuestas de todos los sectores, no solo el sector sindical, porque aquí hay universidades que nos han enviado estudios importantes, fundaciones, y vamos a tratar de presentar para que se den cuenta de que la participación ciudadana nosotros la tomamos en serio. No solo es un tema de llegar con un texto ya terminado solo para que lo legitimen y digamos, miren, participaron y aquí está. No, queremos que se den cuenta qué es lo que hemos retomado, qué es lo que no podemos retomar porque puede ser que raye con la legalidad. Pero sí, ese es el sentido de la participación ciudadana, que se logre traducir, ¿verdad?, en este caso, en el texto de una nueva ley o en la construcción social de las políticas públicas, pero que los ciudadanos logren impregnar con sus propuestas estas decisiones que se toman. Perfecto. Usted ya me ha dado pauta para que avancemos en otro de los pilares que también su secretaría ha tenido a bien promover, y usted lo mencionaba en el último ejercicio de rendición de cuentas. Hablaba de un decreto ejecutivo para promover la participación ciudadana en las políticas públicas. Entremos de fondo en esta discusión, es decir, ¿por qué es importante comenzar a promover esta participación ciudadana en la construcción de políticas públicas, secretario? En primer lugar, porque yo creo que nos debemos a los ciudadanos, ¿verdad? Y tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos y al mismo tiempo tenemos que darle oportunidad a los ciudadanos para que puedan realmente impregnar con sus ideas y sus propuestas las decisiones en política pública. No basta con votar cada 5 años. O sea, la participación es consustancial a la democracia y debe de complementarla. El ciudadano tiene derecho a monitorear el ejercicio de la función pública, a que los funcionarios públicos les demos cuenta de lo que hacemos, justifiquemos nuestras decisiones. Es un concepto nuevo de administración. La administración tiene que estar cercana a la gente,
tiene que ser transparente, tiene que llegar a los ciudadanos. Mire, no hay nada peor que una administración alejada y oscura, porque es una administración que es fácilmente capturable por intereses particulares. Y no es un secreto para nadie que la administración ha estado capturada históricamente por grupos económicos de poder, por grupos políticos, que no necesariamente representan el interés general. Y la administración, y lo establece la Constitución, está para beneficiar a todos los ciudadanos, no solo a determinados grupos. Entonces, la mejor forma de liberar a la administración de la captura a la que fue tradicionalmente sometida por grupos de poder es abriéndole el espacio a los ciudadanos. Si no es secreto para nadie que en este país, cuando se negociaban acuerdos comerciales, ciertos grupos de poder podían participar en esas negociaciones, aunque tuvieran impacto en pequeños productores y las dificultades que tenían los pequeños para hacer sentir su voz. O sea, yo creo que eso no puede ser. El Estado está al servicio de todos los ciudadanos, no de un grupo en particular. Entonces, abrir la participación es generar condiciones para liberar al Estado, ¿verdad? Para abrirlo, para que represente el Estado realmente el interés general de la sociedad y que las decisiones que se tomen sean en beneficio de la mayoría de los salvadoreños. Ahora, es estratégico esto, es fundamental. ¿Usted cree que eso que me acaba de plantear es posible en base a los mecanismos institucionales actuales, cuando, por ejemplo, no tenemos en el país ningún tipo de instancia en la cual la ciudadanía puede acudir a través de un plebiscito, de algún referéndum, de alguna revocatoria de mandato? ¿Está pensando la subsecretaría en mecanismos de democracia más directa cuando plantea una propuesta de ese tipo? En la propuesta actual nuestra no hemos entrado a ese tipo de figuras todavía, ¿no? Ha sido más bien trabajar en un decreto que está ahora en manos de la presidencia, sobre una política de participación ciudadana en la gestión pública, más bien orientados o inspirados en la Carta Iberoamericana de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública, en donde la participación se ve como el poder realmente tomar partido en todo lo que es la construcción social de las políticas públicas y abrir espacios, no solo, bueno, de hecho el gobierno inició creando el Comité Económico y Social, fue concebido como una instancia para la construcción social de las políticas públicas, pero al mismo tiempo en los ministerios y en otras instituciones se han generado una cantidad de espacios de participación en salud, el foro de salud, en educación, que lo que busca es realmente recoger las opiniones de los ciudadanos en la formulación de las políticas públicas, pero eso tiene que lograr, yo diría, tal vez no homogenizarse, pero sí tenemos que lograr tener un lenguaje común en la administración cuando hablamos de participación. O sea, no es una participación, como dije antes, formal, simplemente para legitimar decisiones que ya hemos tomado. Es una participación real. Entonces eso implica tiempo, implica sentarse a dialogar, implica proporcionar las informaciones necesarias para que la gente pueda realmente opinar y participar en la construcción de las políticas públicas. Dar esas informaciones con tiempo, generar los espacios requeridos, implica una nueva cultura. O sea, la cultura nuestra es más una cultura vertical, autoritaria, no es una cultura de escucha y realmente de retomar las propuestas de los demás. Lo estamos haciendo, pero nos falta mucho. Lo que quiere y lo que persigue esta propuesta de decreto es el hecho de tener un lenguaje común y que todos los funcionarios de este gobierno, ¿verdad?, sepan de que se deben de abrir cauces de participación para que los ciudadanos participen en el diseño de las políticas públicas, en el diseño de los servicios, opinen sobre la calidad de los servicios, participen en todos estos aspectos de la gestión pública. Perfecto. Subsecretario, usted mencionaba que no pretendemos que con eso se haga una participación formal de la ciudadanía. Pero no es precisamente por eso el hecho, o cómo lo ve. Yo entiendo que el decreto no va orientado a crear nuevas instituciones, nuevas figuras institucionales para la participación de la ciudadanía, pero ¿no le parece que la creación de un plebiscito, de un referéndum, podría venir a constituirse como figura de mayor vinculación de la ciudadanía a la hora de tomar decisiones? ¿No cree que está haciendo falta eso en el país? Yo creo que todas las figuras son necesarias y eso podría hacer falta y creo que habría que considerarlo en un momento determinado. Yo creo que sí. Mire, todos los espacios que se puedan crear son válidos, desde lo que son consultas públicas, foros, comités económicos y sociales como el que existe en el país, espacios dentro de las instituciones, en fin, hay que crear, las formas de participación pueden ser variadas. Lo que importa es que realmente lo que la gente diga en esos espacios de participación sea tomado en cuenta. Yo no digo que tal vez es un 100%, porque habrán cosas que a lo mejor no son
oportunas o no hay recursos para poderlas implementar, pero que al menos la gente sepa por qué no se tomó en cuenta y qué es lo que se tomó en cuenta de lo que dijeron, porque de lo contrario, pues la gente se decepciona y pierde confianza en esos espacios, como se hizo en muchas oportunidades, se ha abusado en el pasado de la participación. Yo creo que hay que darle cuentas a la ciudadanía y decirles, miren, esto es lo que se discutió, esto es lo que ustedes propusieron, de esto que ustedes propusieron, esto se ha retomado, esto no se pudo retomar por estas y estas razones, pero que la ciudadanía se sienta que la respetan, que la consideran, que la toman en cuenta, y yo creo que en esa medida en que logremos ir avanzando en generar estos espacios de todo tipo, yo creo que el decreto en ese sentido que se está proponiendo es amplio, es abierto, no se casa con determinadas formas, sino que va en el espíritu de la Carta Iberoamericana de la Gestión Pública de hacer realidad este derecho, porque la Carta lo considera un derecho, o sea, y al ser un derecho es un derecho exigible a los poderes públicos. Entonces yo creo que la administración tiene que prepararse. No es fácil, les digo, no es fácil, es mucho más fácil gobernar simplemente dando órdenes y que consultando, pero es mucho menos legítimo y mucho más fácil equivocarse, porque en la medida en que uno tome en cuenta a la gente, realmente es mucho más probable que sus programas respondan realmente a las necesidades de la gente, y además la gente tiene todo el derecho. Si nosotros somos delegados de la soberanía, o sea, ellos son los titulares de los derechos, y nosotros tenemos que darles cuenta a los ciudadanos de lo que hacemos, de cómo lo hacemos y de los resultados que estamos obteniendo con lo que hacemos. Eso hay que hacerlo realidad. Subsecretario, tengo que ir terminando la entrevista. Yo quisiera sus reflexiones finales también de lo que se viene en esta materia, en la materia de modernización y gobernabilidad en el país, específicamente en la administración pública. Tengo entendido que ese decreto va orientado también en poder darle voz a sectores que han estado excluidos en el país, por ejemplo, comunidades originarias, pueblos indígenas. Hablemos de cuáles son los retos entonces que vienen en más para el país en materia de modernización y gobernabilidad. Sí, bueno, el primero es lograr la puesta en práctica de este decreto instructivo. Eso está en discusión todavía a nivel del gobierno, y poder diseñar todo un sistema para su implementación y verificar, ¿verdad?, que se implemente adecuadamente, porque de nada sirve un decreto si no generamos las condiciones apropiadas para que se haga una realidad dentro de las instituciones públicas, en el órgano ejecutivo en este caso. Entonces, el primer paso sería lograr la aprobación, la puesta en práctica y diseñar los mecanismos para que realmente sea una realidad y no sea un ejercicio formal, que sea algo que ayude y fortalezca realmente a la democracia. El segundo desafío pues sería el lograr realmente una aprobación de la ley de la función pública, una vez terminado todo el proceso de consulta, iniciar todo un trabajo de socialización, de sensibilización, de cabildeo de esta propuesta con diferentes actores sociales, ¿verdad?, para que antes de que finalice esta gestión poder tener esa propuesta de ley aprobada, ¿verdad? Además, estamos a punto también de finalizar un protocolo de actuación del órgano ejecutivo en materia de conflictos sociales. Perfecto. Que en el mes de agosto daremos a conocer, que ha sido producto también de un esfuerzo de diálogo, de concertación con organizaciones sociales, con la Policía Nacional Civil, con la Procuraduría. Ese lanzamiento está previsto para el día 26 de agosto, ¿verdad? Y al mismo tiempo vamos a fortalecer el tema de los derechos laborales en el sector público. Vamos a lanzar una serie de guías que hemos preparado con el apoyo de la OIT, de la Fundación Eber también, para fortalecer y mejorar el clima laboral en las instituciones. Perfecto, subsecretario, se me agota el tiempo, tengo que agradecerle su tiempo esta mañana. Bueno, encantado, mucho gusto, muchas gracias. Muy atentos a la discusión que se pueda dar a partir de la propuesta final. Gracias. De la ley. Agradecemos también a ustedes que nos acompañaron durante esta mañana. Les recordamos que esta entrevista viene en reprise a las 11 de la noche y estará cargada en nuestro canal de YouTube. Sean en sintonía de Canal TVX. Muchas gracias.